¿Sale? ¿Ya estamos? Sale, vamos a continuar. Entonces decíamos que lo ideal sería que, pues, de acuerdo al operario, diseñemos su lugar de trabajo a su alcance, de acuerdo a sus dimensiones, pero imagínate estar diseñando o fabricando implementos o accesorios exclusivos para una sola persona. Eso no es rentable de ninguna forma, entonces por eso es que se recomienda considerar parámetros antropométricos que nos permitan desarrollar un puesto de trabajo para los que van a estar involucrados, ¿no? De manera más general. Sin embargo, si este puesto debe ser utilizado por un grupo de 5, de 20 o de 50 personas, habrá que tenerlas en cuenta a todas para hacer el diseño. Algo parecido pero más complicado aún se presenta cuando debemos diseñar para poblaciones numerosas y muy numerosas. Es decir, cuando hay productos de uso como sillas, herramientas, etcétera, pues se generan en base a estadísticas poblacionales, ¿no? Ya no sobre una toma de medidas específicas. Entonces, principios de diseño antropométrico. Para abordar estos casos es necesario hablar primero de los 3 principios para el diseño antropométrico. Estos 3 principios se ocupan en el diseño de todos los productos que van a estar en contacto con las personas. Primero, el principio del diseño para el promedio, el principio del diseño para individuos extremos y el principio de diseño para un intervalo ajustable. El ejemplo que ponía yo hace rato de los automóviles que se pueden ajustar los asientos hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, el volante, etcétera, pues son ese producto o esa parte de ese auto se diseñaron bajo el principio de diseño para un intervalo ajustable. Es decir, que permite abarcar tanto a los más pequeños como a los más grandes, dimensionalmente hablando. Pero también existen principios de diseño para el promedio, es decir, se diseñan los lugares o los puestos de trabajo considerando las dimensiones promedios del individuo, es decir, de una población de operadores de 50, se toman medidas de todos, y se saca un promedio en las dimensiones antropométricas de todos, se saca un promedio y con esos datos del promedio se diseña la estación de trabajo. En el entendido de que para algunos quedará exacto, para otros quedará un poco pequeño y para otros quedará un poco grande, sin embargo, pues el promedio es el que manda, ¿ok? Y está el otro que son principios del diseño para individuos extremos. Y aquí vamos a cuestiones de, obviamente, antropometría. Por ejemplo, cuando nosotros invitamos a un extranjero europeo, ¿sí?, a nuestras casas, por lo general, por cuestiones de raza, ellos son mucho más altos que nosotros. Y entonces nuestras puertas de las casas están en un principio de diseño para el promedio, ¿sí? Cuando llega un visitante extranjero con otras dimensiones en donde el promedio de su país de estatura es más alto que el de nosotros, pues nos vamos a dar cuenta que tiene que agacharse muchas veces para poder pasar por nuestras puertas de nuestras casas. Entonces, esas puertas deberían estar diseñadas para individuos extremos, ¿sí? Es decir, para gente muy alta. Por eso las puertas miden más de 1,80, 1,90, casi 2 metros de alto. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de nuestra población son los casos más extremos. Y entonces, diseñando, imagínate, voy a diseñar una puerta o un lugar de trabajo para un individuo donde yo sé que la estatura máxima de la población de mi localidad o de mi país es de 2 metros, pues voy a diseñar una puerta con una altura de 2 metros con 5 centímetros o 2 metros con 10. Y con eso estoy garantizando que el individuo más alto no tenga problemas de estar en esa área. ¿Sí no entienden? Entonces, los principios del diseño para el promedio
ocupan los datos estadísticas de la media para con esas dimensiones obtenidas calcular y determinar las características del puesto de trabajo. ¿Sale? Está el principio número 3 de diseño para un intervalo en el que se diseña el puesto de trabajo de manera que se pueda ajustar mecánicamente a las dimensiones corporales del usuario en turno. ¿Sí? Y el punto número 2, que es el diseño para individuos extremos, que indica que se va a tomar los valores más altos o más extremos posibles para poder, dentro de ellos, cubrir a toda la población. ¿Sí me entiende? Entonces, al diseñar yo una puerta para un individuo extremo de más de 2 metros de estatura, pues estoy garantizando que todos los que sean menores de esa estatura puedan poder pasar sin problema. ¿Ok? A ese se refiere ese principio. Lo mismo sucede para los más pesados o para los más pequeños, ¿sale? Entonces, con el objetivo de garantizar ciertas condiciones en el puesto de trabajo. Posturas en los trabajadores en los puestos de trabajo. Y aquí vamos a ver unos videos breves acerca de recomendaciones que se hacen en otros países acerca de las posturas de trabajo para cerrar ya este tema. En ergonomía se entiende por postura de trabajo la posición relativa de los segmentos corporales y no meramente si se trabaja de pie o sentado, es decir, independientemente si estamos de pie o sentado, vamos a observar que para diferentes tipos de actividades, como está aquí en el esquema, habrá diferentes necesidades para el diseño. Entonces, por ejemplo, para un trabajo de precisión se establece una altura específica y una postura específica. Para un trabajo ligero están otras características. Para ejercer fuerza física se requiere, vean la altura está casi a la cadera y eso les permite a los trabajadores aplicar más fuerza con su cuerpo. ¿Sí lo ven? Y en esta, pues cuando se diseña simplemente para cubrir la altura del codo. Digamos que este es el promedio, este es para una aplicación y las demás son para aplicaciones específicas. Así como estas, les repito, hay manuales enteros que hablan de esto y donde nosotros podemos recurrir a ellos para consultar qué es lo que mejor conviene a la hora de diseñar un puesto de trabajo. Por ejemplo, en mis mesas de taller, del taller de mantenimiento, mis mesas deberán tener esta estatura, esta altura, porque obviamente los trabajadores van a requerir armar o desarmar, aplicar un taladro, una prensa, golpear, ejercer fuerza. Pero si lo que voy a hacer es un taller de electrónica donde voy a hacer soldadura de componentes y tal, pues voy a requerir darle una mesa un poco más alta que le permita trabajar con mayor precisión. ¿Sí lo ven? Si lo que voy a hacer es atender al público, pues simplemente esto o un trabajo ligero donde solamente voy a mover papeles y tal. Entonces, todo eso a la larga va a ir acumulando, favoreciendo primero a la salud y la comodidad del trabajador y en segunda a que el trabajo también sea más efectivo y por ende más rápido y pues con mejores resultados. Por lo tanto, las posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos cuya aparición depende de varios aspectos. En primero, de lo forzada que sea la postura, como en este ejemplo de la gráfica, pero también del tiempo que se mantenga de modo continuado, de la frecuencia con que ello se haga o de la duración de la exposición a posturas similares a lo largo de la jornada. Entonces, a eso nos referimos con posturas de trabajo. Y vamos a ver si se puede ver estos videos. Permítame. Que no sé si es mi computadora que está lenta o es el video que no quiere correr acá.
Estos pequeños videoclips los genera lo que sería el equivalente a la Secretaría del Trabajo en España para dar a conocer estos factores de los puestos de trabajo en cuanto a la postura y como resultado pues de estudios y recomendaciones que surgen de ellos. Utensilios con manos extensibles son de gran ayuda. Es importante alternar el uso de la mano derecha y izquierda. Si quieres, mándame la ruta a mí. Porque creo que ya saqué, bueno, ya se cobraron las recetas. ¿Todavía no? Ah, bueno. Entonces, así como pueden ver, son actividades aparentemente muy simples y muy cotidianas, pero aquí lo que impacta en los puestos de trabajo es la repetitividad de esas acciones. Entonces, en esta parte del diseño y la consideración de la antropometría para los puestos de trabajo, es importante que nosotros como ingenieros desarrollemos esa visión de cómo nosotros como ingenieros tengamos ya ese instinto de observar las actividades e ir checando qué es lo que está mal y que podría generar, pues de repente una incapacidad, y eso sabemos que va en contra de la empresa, ¿no? Entonces vamos a tratar de evitar, y son ajustes muy sencillos, ya sea
modificando las condiciones, la postura, las dimensiones, capacitando al operador de las actividades que tiene que realizar, pero principalmente nosotros tener una visión más analítica acerca de los lugares donde están desarrollándose las actividades de trabajo, basados en todo lo que analizamos en esta unidad, ¿no? Entre la clase anterior y esta. Entonces, eso es lo fundamental. Ver que si alguien no tiene la herramienta adecuada, pues proporcionarle la herramienta adecuada. El ejemplo del destornillador o del desarmador, pues es, además de que es más rápido, es más seguro para el operador, ¿no? Entonces, buscando ir invirtiendo, ir generando esa mentalidad dentro de la empresa es importante y a la larga, pues le va a sumar en cosas positivas. Es muy complicado que los dueños de las empresas inviertan en ergonomía. Sin embargo, como podemos ver, son detalles muy pequeños que solamente mediante la observación analítica y el conocimiento de lo que ya tenemos ahora, se pueden corregir sin necesidad de invertir mucho. Y otras tantas es simplemente darle esta información al operador acerca de cómo ejecutar las actividades, planeando mejor su jornada de trabajo, entendiendo mejor las pausas o los descansos o programándoselas para que todo fluya de la mejor manera posible y tener un operario que tanto mentalmente como anímicamente y físicamente esté al 100% todo el tiempo, ¿sale? O la mayor parte del tiempo posible. Esa es la función y esa es la responsabilidad que tiene que nosotros como ingenieros industriales intervengamos en estas cuestiones de ergonomía y consideremos al ser humano en las medidas antropométricas, biomecánicas y todo, pues de la actividad que se requiere, ¿no? Entonces, hasta aquí le dejamos. La siguiente clase, la siguiente sesión es otra videoconferencia donde vamos a atacar la última unidad. Y por favor, por ahí, para la actividad del proyecto, les recomiendo que el mismo documento que ustedes suban ya impreso, venga el link del video de una vez, para no andar perdidos en que sí lo subí, no lo subí, o le mandé primero una cosa y luego la otra. Entonces, se deben de entregar juntos, es decir, mientras van haciendo su trabajo, vayan haciendo su video, lo suben a su canal de YouTube, me mandan, o sea, generan el link y lo agregan al documento, de tal forma que el link para observar su video de exposición de su trabajo venga ahí mismo en el trabajo ya escrito, ¿ok? Para que se haga una sola revisión, ¿sale? Dale, pues, si no hay nada más por el momento, pues lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Vamos a tener clase, vamos a ver una de las últimas unidades que tiene que ver con la utilización de medios digitales para este análisis que acabamos de ver de ergonomía, ¿sí? Y ver qué podemos sacar de provecho para ello, ¿sale? Si no hay nada más, lo dejamos hasta aquí. Ya son la 1:02, ya van tarde para su siguiente clase. Les agradezco mucho. Nos estamos viendo, por favor, cuídate, Avi. Dale, Inge, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.